Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. 90 años después del golpe de Estado de Franco en 1936 en España, persiste el silencio sobre una guerra que dividió al país. En ese contexto surge el libro Cuéntame el olvido, donde una nieta reconstruye la historia de su abuelo Gabriel. Falsamente acusado y represaliado, su caso refleja el de muchas familias marcadas por esa guerra. Hoy hablamos con su autora, la periodista Mavi Doñate. Mavi, muchísimas gracias, es un placer tenerte aquí. ¿Qué tal, Aida? El placer es mío. Bueno, Mavi Doñate, que es la corresponsal en París de Televisión Española desde el año 2021, tiene una larga trayectoria periodística, fue corresponsal en la zona Asia-Pacífico, en China en la época del COVID, además muy complicada. Ha trabajado también en la agencia EFE, en Europa Press y en Radio Nacional de España. Bueno, Mavi, cuéntame el olvido. Lo escribe a partir de un diario que escribe su abuelo en los años 80 sobre lo que vivió entre 1937 y 1941. Fue encarcelado, condenado, dice la sentencia por rebelión a la causa nacional de los fascistas. ¿Cómo llega a sus manos este regalo, este diario? Pues fue a mediados de los años 90, cuando mi abuela en el pueblo lo saca de un baúl, me lo entrega y ese diario, la verdad es que yo lo hojeo. Yo prácticamente estoy acabando la carrera de periodismo, se viene conmigo, bueno, primero se queda en Zaragoza, donde viven mis padres, después se viene a Madrid, me espera los años en los que yo estoy en Pekín y finalmente me lo traigo a París en el año 2021. Lo había hojeado, yo sabía que mi abuelo había estado en la cárcel, que había escrito, incluso yo de pequeña o más pequeña lo veía escribir en la portería, en la garita pues, donde estaba trabajando, pero no es hasta que llego a París cuando decido hacer una lectura a conciencia, subrayándolo. Claro, porque también Francia tiene una historia, o sea, conjunta, digamos, ¿no? En ese proceso de guerra civil y de mucha gente que tuvo que huir y exiliada, cientos de miles de personas que llegaron a este país. ¿Por qué decide leerlo ya de forma más profunda aquí? Pues mira, tu pregunta enlaza mucho con esa razón. Yo cuando llego a París voy conociendo a descendientes, hijos, nietos de españoles que se tuvieron que exiliar y me doy cuenta que tienen como muy interiorizada su historia, como que saben mucho, como que la llevan a orgullo. Y yo pienso, tengo un diario de mi abuelo que es verdad. Yo estaba a otras cosas. Esto es como cuando un libro cae en tus manos y a lo mejor está pues años en la estantería y de repente pues tienes un momento vital, un momento no sé por qué que lo coges y en ese libro encuentras las respuestas. Pues me pasó un poco con el diario de mi abuelo. Yo creo que no estaba todavía preparada, sabía que era duro, sabía que tenía que tener pues cierta madurez y luego me animó mucho esas conversaciones, ya digo, que tuve con esos franceses descendientes de españoles. Su abuelo, Gabriel Herranz Fuertes, en 1937 es llamado a filas por el bando fascista en Molina de Aragón, provincia de Guadalajara, y decide huir. Esto es lo que se desprende de lo que escribe, pero en su huida es capturado y encarcelado, acusado de izquierdista, de rojo, como se les llamaba. ¿Qué descubren esas primeras hojas del diario? Bueno, él huye porque efectivamente no se quiere adherir o no es llamado a filas con los nacionales, con los fascistas. Decide huir, pero según se desprende de su diario que transcribo, le entra como las dudas, ¿no? ¿Realmente estoy haciendo bien? ¿Esto va a traer consecuencias negativas y perjudiciales para mi familia? Y bueno, él dice que entra en Orihuela del Tremedal, que es otro pueblo, para coger los autobuses, para irse a Soria, que es donde lo llamaban, pero en esas horas alguien del pueblo llama para decir que él había huido. Y eso, claro, es muy determinante porque cuando llega a Orihuela y pregunta dónde están los autobuses que van a Soria, los de Falange que están allí le dicen, no, tú lo que quieres huir, de momento te vienes al cuartel. Ya así empieza esa peregrinación
de más de 4 años por cárceles franquistas. Y claro, la primera pregunta es ¿quién llama del pueblo para denunciar? Y después, cuando ya está pendiente, o sea, los primeros días de estar en la cárcel de Soria, que es donde lo llevan, pues llegan 4 informes de 4 vecinos del pueblo diciendo pues que, bueno, pues que es buen vecino, que tiene buen comportamiento, pero que es una persona, ahí hay una mezcla de izquierdas, comunista, socialista, de extremas ideas de izquierdas, en fin. Y luego pues vienen esos informes que piden a otros 4 vecinos más mayores, más sabidos que son de derechas y claro, corroboran esas primeras 4 versiones de los otros 4. La historia de su abuelo es una historia que se repitió mucho durante la Guerra Civil. Denuncias falsas que nada tenían que ver con la política, que a lo mejor tenían que ver con litigios de tierras, con celos, con problemas de amor también. Son 8 personas, ¿no?, las del pueblo, 8. que lo denuncian. ¿Supiste por qué lo denunciaron o por qué testificaron contra él? Él en su diario dice que efectivamente había pues, lo que pasaba en los pueblos, celos por tierras, por lindes, y que una guerra, y más si es una guerra civil, pues, y en pueblos tan pequeños, estamos hablando de un pueblo de esa España vaciada que se diría hoy, que tenía entonces 250 habitantes, muy pequeñito, muy humilde, porque es verdad que pues, bueno, los vecinos se dedicaban pues, a sus tierras y a los 4 animales que tenían. No estamos hablando de grandes latifundios, no estamos hablando de tierras para subsistir. Pues se canalizaron todas esas miserias humanas, ¿no? Yo creo que hay esa guerra civil de esa parte de la población que se vio arrollada por esa historia y que se aprovechó pues todas las, por así decirlo, las rencillas, los odios, las miserias que había anteriormente. Entre los que denuncian o los que no testifican a favor de él está su propio hermano. Fue difícil hablar con los descendientes Esa es, de los denunciantes. Esa es la historia quizá más impactante, ¿no? Mi abuelo cuando está en la cárcel y cuando el juez le dice, pues pídele o vamos a pedir informes o escribe a 4 vecinos que sean más mayores, de reconocida reputación porque eran de derechas, ¿no? Y si ellos dicen pues lo contrario a lo que han dicho los 4 primeros vecinos espontáneamente, pues bueno, pues ya está, no hay problema. Escribe a su hermano, que es jefe de falange en el pueblo, y la carta que recibe a cambio es una carta muy ambigua, pero le viene a decir que él no sabe si ha pedido esos informes en el pueblo y le viene a decir si son buenos no me los agradezcas, si son malos no me los tengas en cuenta y si hubieses abrazado la causa nacional no te verías donde estás. Es decir, es un poco yo no te voy a ayudar, me pongo de perfil. Y claro, fue efectivamente cuando yo, porque una de las preguntas y el libro de Cuéntame el olvido surge cuando yo me pregunto cómo ha llegado esta historia a los descendientes de esos acusadores. ¿Qué les han contado? ¿Saben esta historia? Y entonces es cuando me decido a hacer esas entrevistas a los descendientes en el pueblo. Y claro, para mí la primera entrevista era pues al hijo, es decir, que es primo de mi tío abuelo, de ese hermano de mi abuelo que le deja vendido, digámoslo así. Y bueno, la verdad es que la reacción fue muy buena. Él me dice que no conocía la historia de esa carta, intenta preguntarse por qué, ¿no? Pues a lo mejor es verdad que en aquellos tiempos tan difíciles haberle ayudado habría supuesto también tener problemas él mismo y entonces pues dice, bueno, prefiero, dice lo que yo no sé, me dice él si luego hablaron, si luego, es verdad que luego se reconciliaron porque yo, es una de las cosas grandiosas de este libro, mi abuelo perdona y yo recuerdo ver a mi tío abuelo en casa y una relación muy normalizada. Bueno, en este libro hay una parte de investigación, una parte en la que están los escritos de su abuelo. Estuvo encarcelado en 3 cárceles, Soria, en Torrero, en Zaragoza y El Dueso, en Cantabria, y escribe que había formaciones continuas a toque de corneta, frío, hambre, miseria, piojos, chinches, sarna, contagios infecciosos, insultos, castigos, trabajos forzados, celdas sin váteres ni agua, comían de pie por falta de espacio, dormían sentados. Había fusilamientos. ¿Qué le impacta más de cuando escribe todo esto, cuando lo lees? A mí me impacta todo porque es una radiografía de esas prisiones en las que el hombre no valía nada, ¿no? Ni el hombre ni la mujer, porque en Torrero también había una parte
pues bueno, que era de mujeres, y cómo se les trataba, o sea, se les intentaba arrebatar la dignidad de todas las maneras. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención uno de los castigos que recibe mi abuelo es por querer lavarse la camisa, o sea, por querer ir mínimamente limpio, ¿no? Es decir, es la muestra más mundana, más, por así decirlo, tremenda de lo que es tratarte como un animal, quitarte toda humanidad, ¿no? Cuando yo hablo además con el historiador, con Iván Heredia Urzaiz, que me ayuda porque es un estudioso de Aragón, que bueno, pues centra su tesis en la cárcel provincial de Zaragoza, en Torrero, ¿no? Y me cuenta, dice, es que, por ejemplo, a las presas, ¿no? Las políticas, las que estaban ahí por lo mismo, por accesión a la rebelión, se querían diferenciar de las presas comunes en que ellas querían ir limpias, ¿no? Querían ir aseadas, incluso con los labios pintados, y hasta eso les querían arrebatar, les ponían una bañera y allí pues bebían, bañaban a los niños, tenían que asearse. Es decir, es esa radiografía y además cómo lo cuenta, porque es un poco la normalización de lo más tremendo. A mí me recordaba, había una novela que quizá Aida la has leído, la de Una mujer en Berlín. Bueno, pues es una alemana que cuenta cómo cuando los rusos entran en esa Alemania del Este, las violan casi todas las noches. Ella lo cuenta como algo, bueno, pues el día a día, la normalización, el intentar a ver cómo hacemos para, pues en fin, no sufrir en exceso. Y un poco también es lo que me llama la atención del diario de mi abuelo, que no añade mucho adjetivo, mucho sentimiento a un diario, a una, pues eso, a un recorrido por unas cárceles que eran terribles, como ¿no? una crónica, ¿no? Exactamente, como una crónica, ¿no? En el libro también es una especie de viaje por aquellos años duros para tu abuelo, pero de cierta manera también es un viaje personal, ¿no? En un momento escribes: soy yo la que hace este viaje en el que compruebo que el final llega enseguida en algunos caminos que se convierten en una especie de callejón sin salida. Nos queda ya muy poquito tiempo. ¿Qué respuestas no encontraste? Bueno, pues yo sobre todo no encontré la respuesta de quién llama del pueblo para decir que ha huido. También sigo sin saber si finalmente mi abuelo en esa huida planificó desde el principio irse solo o planificó irse con otros, que al final pues aquella huida conjunta no salió, pues porque o no se encontraron o porque le traicionaron, no lo sé. Y sobre todo, si mi abuelo estuviese vivo, le preguntaría cómo, ¿no?, se aprende a vivir habiendo perdonado, pero con la imposibilidad, yo creo, de olvidar. Es decir, cómo se lleva ese trauma, porque yo creo que la inteligencia de él fue, bueno, perdono porque voy a intentar en lo que me queda de vida ser feliz, ¿no? Cómo se lleva eso con una juventud rota y cómo fue, pues no sé, tuvo esa inteligencia para no pues insuflarnos odio, y sin todo lo contrario, o sea, esperanza de que lo que tenía que venir en esta España, ¿no?, en la que vivíamos, pues iba a ser mejor. Pues muchísimas gracias, Mavi Doñate, periodista y autora de este libro Cuéntame el olvido. Le deseamos muchísimo éxito. Gracias, Aida, un placer estar aquí con vosotros. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.